Soy Rodrigo Arribas y este es mi trabajo para la asignatura de complementos. En concreto, hacer una infografía sobre la evolución de un medio audiovisual a lo largo de la historia, además de una pequeña introducción y una reflexión sobre la cultura audiovisual. Haciendo este trabajo han sido principalmente dos los puntos que quiero destacar, sobre los que más sorpresas me he llevado, y luego otros varios puntos menores. En primer lugar, la primera reflexión que me ha parecido interesante desarrollar es la de la propia definición, ¿no?, de cultura audiovisual. Pensando sobre ella, al final he llegado a la misma conclusión que reflexionando sobre el propio concepto de cultura, que es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina. Tanto cultura como cultura audiovisual yo creo que pecan un poco de este mismo problema. Además, creo que también parte de la influencia o parte de esta problemática tiene que ver con la influencia o el concepto vecino de arte, ¿no? Igual que difícilmente se puede considerar que sí que no es arte, pues con el concepto de cultura y más concretamente con cultura audiovisual pasa lo mismo. A lo mejor nadie tendría problema en decir que la pintura no forma parte de la cultura audiovisual y que el cine o las series sí, pero por ejemplo, si consideramos la fotografía, a lo mejor eso podríamos decir que tiene un pie en el arte y otro pie en la cultura audiovisual, el conocer fotógrafos y fotografías, o a lo mejor si preguntamos a alguien por uno de los medios que forman parte de la cultura audiovisual, probablemente diría eso, el cine o las series o incluso la televisión, pero a lo mejor a primeras no le viene el concepto de radio o incluso de los podcasts, pero sin duda alguna podrían entrar dentro de este mismo grupo. Por eso he decidido poner una definición más o menos genérica sobre la cultura audiovisual, que es que comprende todos los productos y servicios basados en la emisión de estímulos auditivos o visuales, bien de manera conjunta o independiente. Esto deja lugar a un montón de debate, pero es que, como ya decía, tanto el concepto de cultura como de arte está bastante difícil segmentar dónde empieza y dónde acaba cada uno. Otro de los puntos que más me ha llamado la atención, haciendo una reflexión, o sea, haciendo una investigación sobre la historia de la radio, es la existencia de los teatrofones. Me ha recordado además mucho a lo que vimos en clase, fue la primera o la segunda, sobre los teleclubs. Cada vez que hay una nueva invención, ya sea dentro de los medios audiovisuales o de otros sectores, siempre sorprende ver cómo son aquellos inicios en los que no todo el mundo tenía acceso a ellos. Igual que había teleclubs en los pueblos para ver eh, la televisión en grupo y en salas especializadas, pues resulta que investigando he visto que las primeras emisiones de radio se hacían a través de teléfonos, que una empresa en concreto además comercializaba los teléfonos específicos para escuchar esas noticias, teatro, música en vivo, dramas, lo cual me ha parecido realmente sorprendente. En la misma línea, aunque un poco menos destacable, también me ha sorprendido bastante encontrar a Marconi en la portada del Time. No sé si tengo una concepción equivocada o no de esta revista, pero tengo entendido que a lo mejor suelen ser portadas más bien políticos, intelectuales o incluso um, superestrellas del cine, del deporte. Igual lo estoy confundiendo con la revista People y el Person of the Year que hacen al final del año. Pero bueno, de todas maneras me ha sorprendido bastante encontrar a un inventor en una portada de este tipo. Por otro lado, también es sorprendente ver que desde que se monta la primera estación de radio en el 97 hasta que se hace la primera radiodifusión de la historia, se tardan 9 años. Cuando hoy en día, si no me equivoco, la introducción de las nuevas tecnologías
de los nuevos descubrimientos o invenciones es mucho más rápida. Recuerdo que no sé dónde leí, pero hace tiempo, si fue en la carrera o dónde fue, que la introducción de los rayos X desde su invención hasta que se empezaron a aplicar en medicina fue prácticamente en el mismo año de, de la invención de su tecnología. ¿Qué más? Pues bueno, pensando más en España, a la cual he querido dedicar un pequeño capítulo, me ha sorprendido ver también que había las primeras radios, eh, varias de ellas eran de lugares bastante locales y bastante poco, eh, ¿cómo decirlo? No tan ricos, ¿no? Como podía ser a lo mejor Cádiz o Sevilla. También me ha sorprendido ver que no había una Radio Madrid, sí, bien había Radio Barcelona. También es cierto que Radio España estaba ubicada en Madrid, así que quizás hacía las veces de primera radio de Madrid. Por otro lado, aunque aquí no lo he reflejado, también es curioso ver cómo algunas de estas radios, eh, aunque no se consideran las primeras, sí que sus instalaciones fueron las primeras, como creo que fue el caso de Radio Ibérica, que fue la primera verdadera instalación de una radio, pero no obtuvo la licencia hasta después de otras, como Radio España y 4 días más tarde eh, Radio García. Y así en conjunto, estos son, además de que he aprendido escuchando las primeras emisiones, por ejemplo, de Argentina, o en el caso anterior, la transmisión de Noche de Paz al violín de Regina Dobry en Massachusetts. Realmente estos puntos por los que he pasado han sido como los más destacados o con los que más he aprendido y más me he sorprendido de la realización de esta infografía.